Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga. Les mando un cariñoso saludo como cada mañana de lunes a viernes. Espero que estén bien. Esta semana pensaba darle un descanso a mis 4 fieles escuchas que cada mañana están por aquí atentos. Pero la lectura de anoche, la lectura que dimos en la escritura, confirmó la palabra que estaba en mi corazón para compartir durante esta semana. Y bueno, aquí me tienes compartiéndote la palabra del Señor. Y lo que te quiero compartir el día de hoy está en el libro de Daniel capítulo 1, donde vemos a un personaje, a un profeta que le tocó vivir la transición de por lo menos 3 imperios, porque Israel fue invadido por Babilonia, después vinieron los persas y posteriormente llegaron los griegos. Y en este cuadro de Daniel vemos como un hombre se mantuvo fiel a sus convicciones, fiel al Señor, en medio de cambios, digamos, mundiales de su época, porque estaban siendo invadidos por el imperio babilónico. Pero es interesante lo que la palabra nos enseña en ese contexto, cómo los imperios planean la esclavitud, cómo planifican la perpetuidad de la esclavitud. En este pasaje del Daniel capítulo 1 vemos que en el año tercero del rey Joacim vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a invadir Jerusalén, a sitiarla. Y dice que se llevó los tesoros del templo, dice que se llevó cautivos a los príncipes, se llevó cautivo al rey y a la familia real, a la gente importante, a los hombres de guerra, a los hombres valientes. Y cuando uno lee en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, uno empieza a ver algunos elementos sumamente importantes de cómo opera este espíritu, porque detrás de Babilonia significa confusión. Ese es el significado de confusión. Pero después vino un imperio que era el imperio de los persas. Y cuando uno lee el libro de Daniel y lee la parte donde después de 21 días vino un ángel del Señor para decirle que desde el primer día que había dispuesto su corazón para buscar al Señor, sus oraciones fueron escuchadas, pero que el príncipe de Persia se había opuesto. Y el príncipe de Persia habla de un principado espiritual que bloquea los aires, que bloquea la revelación, que bloquea la comunión. Es un principado que distrae a la iglesia, es un principado que distrae nuestra vida espiritual, provocando un bloqueo. Pero después este ángel le dijo que venía el espíritu de Grecia, el príncipe de Grecia, y es un principado espiritual que cuando uno lee la palabra se da cuenta que traía un cuerno en la frente, y el cuerno es símbolo de poder, y habla de un principado que opera en la mente, que opera en el razonamiento, en la lógica, llevando a la iglesia a inhabilitar la fe y desarrollar una vida intelectual, una vida basada en la razón, en la lógica, y todo eso inhabilita lo sobrenatural de Dios. Pero vámonos con el primero. Quiero irme con el primero, a ver si me alcanza el tiempo el día de hoy. En el segundo libro de Reyes, capítulo 24, encontramos la razón por la que este rey de Babilonia vino a invadir Israel, y fue por los pecados de idolatría de Manasés, y fue por el derramamiento de sangre inocente. Pero la palabra dice que este rey vino y sitió la ciudad. Sitiar la ciudad tiene que ver con rodear la ciudad. Tiene que ver con frenar el desarrollo económico. Ojo aquí, frenar el desarrollo económico. Frenar la entrada de alimento y la salida de personas buscando alimentos. Y si algo está pasando en el mundo, es un bloqueo económico. Es un sitio. Independientemente de todo lo que pueda estar ocurriendo en torno al coronavirus, lo que en realidad hay un
sitio económico para colapsar la economía de las naciones, para colapsar la parte productiva, para desacelerar la economía, para no permitir que las naciones se desarrollen. Hay un bloqueo económico. Y esto es lo que pasó en ese tiempo, claro, a una escala menor. Sin embargo, el príncipe de este mundo así es como opera. Babilonia puede ilustrar lo que era Faraón en el tiempo de Egipto, en el tiempo de Moisés. Faraón significa casa de poder. Y no solamente era un personaje, aunque había un rey que daba la cara, realmente era una casa de poder. Una casa bien estructurada, bien establecida, bien arraigada, con una inteligencia y una estrategia para controlar a los israelitas y a los egipcios en aquel tiempo. Un plan bien diseñado para controlar naciones. Eso pasó en Babilonia también, aunque era un rey Nabucodonosor, realmente había toda una estrategia. Y la estrategia era frenar la economía. Si iban a cautivar a los israelitas, tenían que frenar la economía, tenían que frenar el desarrollo, tenían que paralizar sus fuentes de ingreso. Pero además dice la palabra, en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, estamos hablando del contexto en el libro de Daniel, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Israel, invadió Jerusalén. Otra cosa que vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, es que el rey Nabucodonosor vino y se llevó cautivo al rey Joaquín. Se lo llevó cautivo a él, a los consejeros, se llevó cautivo a la familia real, al gabinete. Y esto nos enseña cómo ese imperio busca doblar las rodillas de los presidentes o de los gobernantes, de los reyes. Porque si controla al rey, controla la nación. En lugar de ese rey, puso a otro que era de su fácil manipulación, de su fácil control, donde vemos que a través de los reyes, a través de los gobiernos de las naciones, busca controlar a los pueblos, a los países. Porque, por ejemplo, si hablamos de una organización mundial que busca meter leyes o estatutos contrarios a lo que la mayoría del pueblo quiere, pero ha logrado dominar al rey, o más bien logró poner a las personas que están en gobierno, entonces a través de esos personajes que pone al frente de un gobierno, de una nación, endeuda a la nación. Y cuando endeuda a la nación, la esclaviza. Es una forma de esclavitud actual. Imaginemos que existiera un Fondo Monetario Internacional que provoca que las naciones se endeuden, y para eso usa a los gobernantes, hace que doblen sus rodillas a cambio de dádivas, a cambio de lo que sea, y esos gobernantes corruptos venden toda una nación por años, los esclavizan a las deudas. Esa es la manera en la que operaba el imperio de Babilonia. Según vemos en la palabra, se llevó cautivo al rey, lo puso de rodillas, esclavizó a la nación. Pero además de llevarse cautivo al rey, la palabra nos enseña que también se llevó a los hombres de guerra, se llevó a los príncipes. Y cuando habla de que se llevó a los príncipes, estamos hablando de que se llevó cautivos a los que tenían potencial para ser rey. O sea, es un imperio que proyecta la esclavitud de los siguientes años, de los siguientes sexenios o de los siguientes cuatrenios, donde de manera anticipada prepara a los que tienen potencial para gobernar y los adiestra, los domestica, los mete en la misma causa para que cuando lleguen al poder sean personas manipulables, controlables, que pongan de rodillas a la nación y perpetúen o prolonguen la esclavitud. Así es como operaba el príncipe de Babilonia, trayendo a los príncipes, los que tenían potencial de rey. Pero dice que también se llevaba a los artesanos. Y los artesanos representan la parte creativa, representan la parte del desarrollo, representan los que inventan cosas,
y no me refiero a los que inventan chismes, sino a los que tienen el apoyo, tienen el respaldo para invertir en nueva tecnología, invertir en el descubrimiento de nuevas cosas. Un país que no invierte en esto es un país que desde afuera está siendo manipulado y controlado para que siempre sea una nación consumista, para que siempre sea una nación esclava, para que siempre sea una nación limitada y que solamente las potencias o Faraón, la casa de poder o Babilonia, sea la que mantenga el control de la economía y del desarrollo económico en las naciones. No solamente eso, también se llevó, dice la palabra, a los herreros. Y los herreros eran las personas que trabajaban el hierro, que trabajaban en realizar armas de guerra o herramientas de trabajo como las palas, el arado, el pico. Y esto habla de dos cosas, ¿no? El estar listos para la guerra, el ser una nación protegida, resguardada, pero también ser una persona autosuficiente en su alimentación. Un imperio que quiere controlar a otras naciones va a bloquear la forma de la autosuficiencia para que sean dependientes tanto de la tecnología como de los alimentos y sean un pueblo siempre esclavo. Dice además que se llevó a los valientes. Se llevó a los valientes. Estos 4 personajes se llevó el rey cautivos, que son, ya dijimos, que son los artesanos, los herreros, los príncipes y los hombres valientes. Aquellos hombres que podían representar una revolución, que podrían representar un peligro para la libertad, se los llevaron. Acabaron con ellos. Bueno, cualquier parecido en los últimos tiempos que hemos estado viviendo es mera coincidencia, pero es así como operaba Babilonia. Pero lo terrible de allí es que dice la palabra que también se llevaron los tesoros del templo. Se llevaron los tesoros del templo y quebraron los utensilios de oro que Salomón había construido y había llevado al templo que construyó. Y hablar de que se llevaron los tesoros del templo, y los utensilios de oro, es hablar de que este principado busca llevarse los principios y valores espirituales. Los principios y valores establecidos en la palabra de Dios. Es decir, puede ser a través de establecer culturas de distracción. Puede ser a través de promover reformas que atentan contra los valores espirituales, familiares y de conducta que están establecidos en la palabra de Dios. Es cuando empieza a soltar un espíritu de menosprecio hacia los asuntos espirituales, un asunto donde la gente se mofa de lo que la palabra de Dios dice, se burla de lo que de la palabra de Dios dice. Y esto es algo lamentable que hemos visto en los últimos años, sobre todo cuando hablamos del diseño del matrimonio, cuando hablamos del diseño del varón y de la mujer, cuando hablamos del asunto de los bebés en el vientre. Los que defienden la otra postura se burlan de lo que la palabra de Dios dice, con sarcasmo hacen comentarios donde vemos que esa influencia de Babilonia, esa influencia de este imperio, que no es un imperio solamente humano, sino que es un imperio diabólico. La Biblia habla del príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás. Y siempre el príncipe de este mundo va a tratar de controlar naciones, controlar pueblos, controlar la gente, controlar el mundo a través de pensamientos, paradigmas y situaciones que establece para frenar el desarrollo espiritual y el desarrollo de las naciones. El objetivo de Babilonia, dice el segundo libro de Reyes, capítulo 24, que después de llevarse a los reyes, de llevarse a los príncipes, de llevarse a los artesanos, herreros y a los hombres valientes, dice que solamente dejó a los pobres. Así dice la palabra. Solamente dejó a los pobres de la tierra. De manera que vemos un claro ejemplo en la palabra de cosas que hoy podemos ver
que han estado ahí a lo largo de la historia, porque es una dinámica o estrategia que todos los imperios de alguna forma lo han llevado a cabo y sigue operando, porque la única forma de tener control sobre las naciones es manteniéndolas esclavas. Y una especie de esclavitud que hoy encontramos son las deudas, países endeudados, países sumamente sumergidos en deudas impagables. Desde que tengo uso de razón, México debe dinero y sigue debiendo dinero, y todos los países latinoamericanos están en las mismas condiciones. Detrás de todo eso hay un principado a través de naciones o de hombres cautivando a pueblos, a generaciones enteras. Pero no solamente era esa parte militar y esa parte de gobierno, porque en el libro de Daniel capítulo 1 encontramos que el rey mandó traer a los príncipes, y entre los príncipes que fueron al palacio, la Biblia nos habla de Daniel, de Misael, de Azarías y de otro. Eran cuatro personajes. Azarías. Y la palabra nos enseña que estos cuatro príncipes fueron llevados al palacio. Pero mira el objetivo de Faraón. El objetivo de Faraón fue, de Nabucodonosor. Encontramos que Nabucodonosor les cambió el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego. Y esto tiene mucha relevancia, mucha importancia, porque mira, los nombres de los amigos de Daniel, incluyendo a Daniel, tenían que ver con Dios. Tenían que ver con su confianza en Dios. Los nombres de ellos representan: Dios es fiel, Dios mi confianza está en Dios, mi ayuda está en Dios. Estos significaban los nombres que ellos tenían y estaban relacionados con su vida espiritual, con su comunión con el Dios de los hebreos, con el Dios de los israelitas, con el Dios eterno. Esa era su identidad. Sin embargo, lo que hizo Nabucodonosor fue cambiarles el nombre para ponerle nombres de sus dioses. Sadrach, Mesach, Abednego, y el nombre que le puso a Daniel tienen que ver con dioses de los babilonios, dioses paganos. Habla de una influencia religiosa, porque si algo tenían los israelitas era una confianza en Dios, una firme confianza en Dios, una fe en Dios. Andaban apartados de sus caminos y por eso llegaron a cautividad, pero para ellos era importante la fe. Y esa es una forma en que los imperios también controlaban o subyugaban a las naciones, a través de la fe. A través de la fe. Por ejemplo, cuando la iglesia cristiana no pudo ser detenida, porque la iglesia cristiana creció en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, y los romanos los perseguían y no podían acabar con ellos. Los romanos los mataban y no podían acabar con ellos. Los romanos empleaban a los cristianos para acabar con ellos, los empleaban para llevarlos como espectáculo al Coliseo, donde eran muertos, asesinados por gladiadores, o eran devorados por bestias. Pero a los cristianos los ponían en la puerta del Coliseo y les decían: si niegas a tu Dios, puedes librar la vida, pero si sigues en tu fe, te vamos a meter a este Coliseo para que seas devorado o para que seas asesinado. Y los cristianos eran de una fe inquebrantable, los cristianos eran de una fe genuina, que no se doblaban y preferían morir antes de negar al Señor. Era una fe poderosísima, una fe que la iglesia del Señor necesita en estos tiempos. Pero en ese contexto, Roma se dio cuenta que no podía acabar con los creyentes. Roma se dio cuenta que no podía detener a los creyentes. Roma se dio cuenta que la fe de los cristianos podía ser encauzada o podía ser dirigida para su causa imperial. Porque imagínate que todo un imperio use a la gente por medio de su fe para pelear por su fe, pero realmente era para extender el imperio. De ahí nacieron después las cruzadas, donde muchos jóvenes eran enviados en el nombre de la fe
a pelear por su fe, pero realmente había un asunto político, imperial, tratando de establecerse, ganar territorio, establecerse en otros países. Era una manipulación de la fe, una manipulación que empleaba la fe de la gente para una causa que no era la de Cristo, sino que era la del imperio. Bueno, algo así ocurría en Babilonia, ¿no? El cambio de nombre. Sigue creyendo en tu Dios, pero tu Dios es este ahora, este es tu nombre. Y les cambió el nombre, algo así como los romanos hicieron al cambiarle, al ponerle nombre a los días, lunes de la luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, sábado de Saturno y domingo del dios Sol. Ahí metieron el culto a sus dioses y por 2000 años, por 1700 años o el tiempo que lleva, ha habido un cambio en las cosas. No importa si hacemos culto el domingo o el sábado, lo hacemos en el entendimiento que es al Dios eterno, que es al Señor, que es al creador de todo. Porque Dios no es Dios solamente del sábado, es Dios de todos los días. Es un Dios eterno. Pero el punto es cómo se infiltraba en la fe, cómo se metía, cómo se permeaba para tratar de manipular la fe de estas personas. Y dice la palabra que además de cambiarles el nombre a Daniel y a sus amigos, trató de culturizarlos. ¿Qué es culturizarlos? Meterles la cultura de los caldeos. Porque dice la palabra que entonces les enseñó las lenguas de los caldeos, las ciencias de los caldeos. Y los caldeos, cuando uno lee la historia, se da cuenta de que eran dados a la adivinación. Eran dados a la adivinación, eran dados a contemplar los cielos, a practicar la astrología. No la astronomía, la astrología, que es el estudio de los astros para adivinar el futuro. De ahí salió el horóscopo. Pero el hecho de ver las estrellas, o estudiar las estrellas, habla de un culto al ejército del cielo, un culto a los principados o a las potestades, una búsqueda por medio de la adivinación, de adivinar, de prever el futuro. No solo en el asunto no en el asunto de la fe por medio de la profecía, sino por medio de la adivinación. Y era un culto a las deidades, a los ángeles caídos, a los principados espirituales. Y por eso ahora entendemos que dentro del cristianismo hay idolatría, se metió la idolatría, se permeó de idolatría, algo que claramente la palabra de Dios dice que no tenemos que realizar. Algo que claramente la Escritura dice que no debemos ni siquiera hacer imágenes ni ídolos, independientemente si no se consideran dioses. El punto es que Dios dice que no se tienen que hacer. No se tienen que hacer imágenes ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. No se tienen que hacer. Y hablar de imágenes es un asunto muy distinto a tener una foto. Yo tengo una foto de mis padres, yo tengo una foto de mis abuelos, tengo una foto de gente que amo. Por eso no es el término que la Escritura habla de imagen, porque de imagen es hablar de algo a quien consideras santo, algo o alguien a quien consideras un objeto de mediación entre Dios y nosotros. Independientemente que digamos que nos acercamos a Dios a través de eso, esto representa una imagen, representa un camino espiritual que no nos conduce al Señor y que claramente está en la palabra. Pero ese cambio de paradigma es lo que permite que un pueblo viva en oscuridad y viva carente de las instrucciones del Señor, viva ignorando lo que la palabra de Dios establece en su palabra. Y si un pueblo ignora lo que la palabra de Dios dice, entonces será un pueblo que va a la decadencia, un pueblo que permanecerá en pobreza, un pueblo que tendrá la misericordia de Dios, pero que no tendrá el respaldo de Dios para el desarrollo. Son cosas muy diferentes. Una cosa es la misericordia de Dios que ha estado en nuestros países, pero otra cosa es el respaldo de Dios para que nos desarrollemos. Y mientras que los mexicanos y los latinos no entendamos la importancia de ir a la palabra, de ir a las escrituras para conocer al Señor, para conocer los principios eternos, entonces esto puede continuar y puede prevalecer
hasta que se levanta una generación que comprenda la importancia de obedecer a Dios, porque el dueño de esta tierra es Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero el ángel caído, el príncipe de este mundo, busca estorbar los planes de Dios y lo hace por medio de todos aquellos que ignoran la palabra de Dios, que hacen caso omiso a las instrucciones del Señor. Por eso la vida espiritual es profunda, no se trata solamente de que un día nos vayamos a la eternidad con Cristo, sino que se trata de traer el reino de Dios, se trata de traer la voluntad de Dios a nuestra vida, a nuestra generación, a nuestro tiempo. En el punto de los israelitas que fueron llevados cautivos, al hablar de un cambio de cultura, al hablar de un cambio de nombre, el cambio de nombre que le hicieron a Daniel, a Azarías, a Misael y a los compañeros, el cambio de nombre tiene que ver con que les quitaron sus raíces. Estaban tratando de borrar sus raíces, de quitar sus raíces. Y esto tiene un significado muy profundo, porque quitar las raíces tiene que ver, en el caso de la iglesia, entender que nuestras raíces están en Cristo, nuestras raíces están en Dios, nuestras raíces están en la palabra. Cristo es la palabra. Y si nosotros vamos a la palabra, entonces podemos echar raíces, podemos fundamentar nuestra vida. Las raíces son la parte oculta, la que va debajo de la tierra, pero es lo que sostiene el árbol. Es hablar del fundamento que sostiene nuestra vida. Pero si quitar las raíces, quitar el nombre, cambiar el nombre, si significa quitar las raíces, quiere decir que es algo que tiene que ver con quitarnos la palabra. Y esto fue lo que ocurrió en el tiempo del Imperio Romano, que a la iglesia le quitaron la escritura, que a la iglesia le quitaron la palabra, con el argumento de que eran un pueblo, el pueblo era ignorante en estos asuntos y que no les iba a comprender. Les quitaron la palabra y les empezaron a enseñar en un idioma que ellos no entendían, de manera que no tenían acceso a la escritura y no tenían acceso a escuchar en su propio idioma la palabra del Señor. Entonces, sin la palabra es la que nos imparte fe. La palabra es la que redarguye nuestra vida. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para confrontar nuestras malas acciones, para confrontar nuestras malas conductas. Para eso es útil la palabra. Pero si no tenemos la palabra, si no leemos la escritura, si no está a nuestro alcance un ejemplar de las escrituras, entonces somos un pueblo que ignoramos la palabra de Dios y por ignorancia cometemos errores y somos cautivos. Eso es lo que dice la escritura. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. O sea, junto con la esclavitud de una nación, la esclavitud económica, la esclavitud y limitación al desarrollo económico, va acompañado de la esclavitud espiritual, para que el pueblo no sea un pueblo entendido. En el libro de Deuteronomio, el Señor le dice a Israel: ¿qué nación como ustedes, que tienen a un Dios tan cercano? Un Dios que les ha dado sabiduría, que les ha dado estatutos que ningún otro pueblo tiene. Fíjate estas palabras. Antes de sacarlos del desierto y llevarlos a Canaán, les dio esta palabra: no hay una nación que tenga un Dios tan cercano como ustedes. No hay una nación que tenga estos estatutos por medio de los cuales les doy sabiduría para que ustedes puedan avanzar, puedan comprender la vida, puedan honrarme y ser prosperados en su camino. No hay una nación. Y Satanás sabe que nuestra comunión con Dios y el conocimiento de la palabra nos puede traer la luz que necesitamos para desarrollar una vida espiritual plena, que traiga como resultado un verdadero desarrollo en todos los ámbitos. Curiosamente, parte de los planes de Babilonia es mantener en pobreza a la gente. Pobreza no solamente económica, sino pobreza intelectual. Y es inhabilitando la capacidad de aprendizaje, inhabilitando las oportunidades para desarrollarse, porque la experiencia se puede generar a través de la realización de las cosas. Cuando nuestros niños o nuestros jóvenes realizan las cosas, aprenden, se despierta la creatividad, se despiertan las ideas
y entonces viene el desarrollo. Pero cuando una nación tiene una base educativa que consiste solamente en memorizar las cosas y no tanto comprender, memorizar las cosas y no tanto investigar, aquel pueblo está limitado. Aquel pueblo está frenado en su desarrollo. Si a eso le sumamos que la religión solamente enseña a memorizar los 10 mandamientos, si a eso le sumamos que la religión solamente enseña a memorizar ciertas cositas y no comprender, entonces es un pueblo que ni va a desarrollar espiritualmente, ni se va a mover en fe, ni va a ser entendido en lo que está ocurriendo, y va a ser un pueblo fácilmente manipulable, controlable y esclavizado. Historias como la que te estoy contando de Babilonia invadiendo Israel nos trae esta verdad que sigue operando en las naciones. Pero mientras pasemos la vida sin buscar a Dios, mientras pasemos la vida sin conocer las Escrituras, mientras pasemos la vida sin entender la importancia de la vida espiritual, de la comunión con Dios, el príncipe de este mundo seguirá operando. Y el asunto es que este principado cada vez lleva al mundo de mal en peor. De mal en peor. Yo recuerdo imágenes de mi infancia y de cómo podía salir a la calle, de cómo podía salir de niño a ciertos lugares y sin ningún temor. Pero ahora es complicado. Ahora se vuelve medio difícil dejar que nuestros niños salgan solos a la calle a cierta edad. Y donde vemos un aumento en la maldad, un aumento en las situaciones que el mundo vive. Y dice la palabra que la maldad aumentará, irá de mal en peor. Por eso en medio de lo que en el mundo pueda acontecer, tú y yo tenemos que ser como Daniel y sus amigos. Dice la palabra en el libro de Daniel, capítulo 1, que Daniel, porque fueron llevados al palacio para comer el mismo alimento que el rey. Pero ellos se negaron a comer ese alimento. A ellos los metieron a las universidades de Babilonia. Les dieron a conocer las lenguas de los caldeos y les trataron de dar el alimento del rey. 3 cosas. Ellos no se negaron a estudiar en las universidades de Babilonia, tampoco se negaron a estudiar las lenguas de los caldeos, pero lo que sí se negaron fue a comer el alimento del rey. Porque hablar de alimento en el sentido espiritual significa que nosotros nos convertimos en aquello que comemos. Replicamos las conductas de las que nos alimentamos al ver a otros. Adoptamos culturas, adoptamos doctrinas, adoptamos pensamientos de este mundo que después se vuelven una manera de vivir en nosotros. Todo aquello que comamos en el espíritu o en el alma, tarde o temprano nos convertimos en eso. Tarde o temprano se vuelve una forma de vivir. Un niño dice la palabra que el que se junta con vagabundos será vagabundo, pero el que se junta con sabios será sabio. Es decir, de aquello que te alimenta, de las palabras que te alimentas, de los libros que lees, es en lo que finalmente te vas a convertir. Por eso Daniel y sus amigos dijeron, nosotros no los queremos alimentar de eso. Le pidieron al eunuco que estaba a cargo de ellos que les permitiera tener su propio alimento, un alimento diferente. Se abstuvieron de probar aquel alimento y pasado un tiempo, dice la palabra, que ellos fueron hallados sus semblantes mejores que los otros, que sí probaban el alimento del rey, porque ya habían sido adoctrinados, porque ya habían sido, les habían sembrado la semilla, les habían sembrado la cultura, pero Daniel y sus amigos tenían un rostro diferente. Me los imagino como cuando Moisés bajó de la montaña y su rostro resplandecía a causa de estar expuesto a la gloria de Dios. De igual forma, estos jóvenes en medio de un mundo esclavizado, un mundo controlado, decidieron buscar a Dios, tener un ayuno, una alimentación diferente, y sus rostros se mostraron de forma distinta. Al paso de los días, cuando Nabucodonosor trajo a los sabios y a los hechiceros, y entre ellos trajo a estos muchachos, dice la palabra que se encontró que Daniel y sus amigos fueron hallados 10 veces más sabios que los demás. Ojo aquí, 10 veces más sabios que los demás.
¿De dónde provino esa sabiduría? Provino del Señor. El príncipe de este mundo va a tratar de implementarnos una educación y una sabiduría para que nosotros seamos un pueblo manipulable. Una forma de enseñanza que nos haga ser mano de obra barata, que nos lleve a pensar simplemente en obtener un trabajo en lugar de pensar en el desarrollo. Las universidades en Latinoamérica establecidas antes que en Estados Unidos, universidades establecidas por el clero en aquel entonces, tenían esa encomienda, realmente darle una educación especial a gente acomodada, a gente rica, pero al resto limitarlos en su educación y enseñarles y establecer un sistema de enseñanza que los conduzca al poco desarrollo y al poco entendimiento de la vida. Mucho tiempo después se abrió Harvard en Estados Unidos, que tiene una forma de educación diferente, una forma de educación distinta, porque Estados Unidos fue colonizado por países evangélicos, por países protestantes, que en lugar de aprovecharse de las personas que vivían, tenían en el pueblo, ellos lo que hacían era tratar de enseñar a los indios a tener su propia granja, a tener su propia tierrita de cultivo, a desarrollarse. Fue un pueblo diferente, un pueblo que se estableció con el fundamento de la palabra de Dios y un claro entendimiento de la voluntad de Dios. Entre ellos iban muchos judíos que iban huyendo de la persecución, judíos que tenían el entendimiento de la palabra de Dios. Por eso vemos un desarrollo en nuestro país vecino y una decadencia en todos los países latinos, todos los países que desde su origen fueron colonizados y fuimos en cierta forma adoctrinados de una forma distinta. Basta con ir, por ejemplo, a San Miguel de Allende. Hace un tiempo fui a San Miguel de Allende y en San Miguel de Allende vi, mientras andábamos paseando, vi una catedral muy bonita, una catedral bien de lujo para la época en que se convirtió, en que se edificó, una catedral que tenía los mejores acabados, estilo francés, etcétera, de lujo. Y al lado había una capilla pequeña, muy rústica, a la fecha ahí están, muy rústica. Y en esa capilla pequeña entramos a la tos para ver esas construcciones antiguas. Y como ya te comenté, la catedral grande, muy bonita, ahí los artistas van y se casan, ahí los artistas, gente empresaria va y hace sus bodas, celebra sus bodas. Pero al lado había una capillita que al entrar vimos a un Cristo crucificado, a un Cristo sufriente, a un Cristo en la cárcel, a un Cristo agonizando, y de inmediato me brincó el pensamiento de cómo esas imágenes tenían un mensaje para el pueblo pobre. El pueblo pobre el mensaje era, tú estás destinado a honrar a Cristo sufriendo, tu sufrimiento honra a Dios, tu sufrimiento es parte de la cruz de Cristo, tu sufrimiento es parte del plan de Dios para que demuestres que le amas, etcétera, etcétera. Un pueblo adoctrinado para vivir en pobreza. En cambio, la otra era un mensaje a los demás. Tú eres un príncipe, tú estás destinado a gobernar, tú estás destinado a ser rey, tú eres elegido por Dios, tú tienes sangre azul. Y era una clara diferencia entre unos y otros, favoreciendo o dándoles un lugar especial a los que eran príncipes con potencial de gobernar, y un claro mensaje a los pobres. O sea, tú sigues siendo pobre, tú sigues trabajando las tierras, tú no tienes oportunidad de desarrollo. Y hoy en día lo vemos desde entonces en las universidades, ¿no? Universidades que de pronto son establecidas por la religión para encontrar a esos que tienen potencial de gobierno, para posteriormente ser favorecidos cuando estén posicionados, y el resto del pueblo en escuelas donde no hay oportunidades como las que tienen las otras universidades. Este es un tema muy profundo, es un tema muy complicado, pero es una realidad. Obviamente no importa si estudias en una escuela pública, conozco mucha gente que se ha desarrollado en una escuela pública con las limitaciones que tienen
esas escuelas. Yo estudié en una escuela pública y gracias a Dios salimos adelante. El punto aquí es cómo la forma de controlar o de formar las culturas y la mentalidad de la gente por medio de la educación o por medio de la religión logran un pueblo altamente manipulable y controlable. Un pueblo que cuando la gente ya está a punto de explotar a causa de lo que está ocurriendo, traen al personaje religioso para que calme los ánimos del pueblo siempre fiel. Calme los ánimos del pueblo siempre fiel a cambio de una jugosa ofrenda. Calma los ánimos del pueblo siempre fiel y entonces el pueblo se detiene. Mientras no caigan esas vendas espirituales, mientras no comprendamos la importancia de desarrollar una vida espiritual profunda con Dios, entonces seguirán aconteciendo situaciones que traen crisis y sobre todo que no traen la vida de Dios a las familias. No podemos hacer nada por frenar a un Nabucodonosor, porque como vemos en la palabra, no pudieron frenar a Nabucodonosor, ni a Ciro, rey de Persia, ni a los demás reyes. Son cosas que no nos competen a nosotros, son cosas que Dios permitió a causa de que el mundo, a causa de que la gente no busca de corazón al Señor. Pero lo que sí podemos hacer es lo que hizo Daniel. En medio del alimento del príncipe de este mundo, nosotros abstenernos de ese alimento y guardar nuestro corazón para Dios. Guardar nuestro corazón para que no sea contaminado con la doctrina de este mundo, con la cultura de este mundo, para que no sea culturizado con la forma religiosa de este mundo. Porque déjame decirte que un faraón tenía sus sacerdotes, aunque la Biblia los muestra como hechiceros. ¿Y por qué los muestra como hechiceros? Porque eran sacerdotes que manipulaban al pueblo para decir que Faraón era Dios. Eran sacerdotes que manipulaban al pueblo para hacerles creer que Faraón era Dios. Era el elegido de los dioses. Y es bien importante comprender lo que significa la autoridad, porque la autoridad proviene de Dios. La autoridad proviene de Dios y nosotros debemos sujetarnos a las autoridades siempre y cuando éstas se sujeten a Dios, ¿verdad? Siempre y cuando honren a Cristo, honren a nuestro Señor. Y no permitamos que el príncipe de este mundo nos engañe con ese versículo y nos lleve por un camino distinto al de la voluntad del Señor. Yo creo que así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, yo creo que nosotros también podemos hacer lo mismo, proponer en nuestro corazón no contaminarnos con la comida de este mundo. Vayamos a la palabra, vayamos a las escrituras. Si no tuviste oportunidad de estudiar la universidad, la preparatoria, pero buscas al Señor, Él puede abrirte camino, Él puede abrirte puertas. No te estoy diciendo que si estás estudiando abandones tus estudios, no, estudia, prepárate, pero sobre todo ten una clara diferencia entre la comida del príncipe de este mundo y la comida que el Señor nos da. El príncipe de este mundo te quiere programar para que seas esclavo. El príncipe de este mundo te quiere programar para que seas una persona manipulable por desconocer las verdades espirituales que están en la palabra de Dios. Lee las escrituras, lee las historias. El Espíritu Santo te va a mostrar ejemplos como este del rey de Babilonia, donde pudo controlar a toda una nación. Así como controla naciones, controla personas. Les quita el potencial de príncipe. Les roba esa facultad de poder desarrollarse. El príncipe de Babilonia busca robarte esa parte artesanal que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con el desarrollo. El príncipe de este mundo busca quitarte ese aspecto de los herreros, que tiene que ver con las armas de guerra. Dice la escritura que con sabiduría se hace la guerra. Entonces eso tiene que ver con la sabiduría. Trata de robarnos la sabiduría y dos significados breves de sabiduría son el temor de Dios, pero también sabiduría es la capacidad de aprovechar el conocimiento. Puedes tener mucho conocimiento, pero si no hay sabiduría, no hay un aprovechamiento de ese conocimiento. Es importante tener sabiduría y la escritura dice que si nos falta sabiduría le pidamos a Dios. Pero además, el príncipe de este mundo va a tratar de quitarte la valentía. Se llevó a los hombres valientes. Y esta valentía implica la vida de fe. La vida de aventarse a creerle a Dios. La vida de avanzar hacia adelante. El príncipe de este mundo no quiere que desarrolles fe. No quiere que
que camines en el ámbito de lo sobrenatural, en el ámbito del propósito de Dios, y para eso se requiere fe. Fe para dejar la comodidad de Egipto, fe para dejar la comodidad de tener un simple empleo para poder avanzar hacia adelante. Fe para atreverse a creer por cosas nuevas que nunca habías experimentado, que nunca habías visto, que nunca habías tocado. Fe para creer que detrás de ese desierto, más allá de ese desierto, está el Canaán que te espera. Y sobre todo el príncipe de este mundo va a tratar de robar los utensilios del templo. Así como los robó en Jerusalén, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, Él va a tratar de robar esos valores espirituales. Dentro de las cosas que estaban cubiertas de oro estaba el arca, estaba el candelero de oro, la mesa del servicio que también estaba cubierta de oro, el altar de oro, cosas valiosas, la oración, la palabra, la fe, la autoridad, el servicio a Dios. Todos esos elementos son valiosos, y cuando el príncipe de este mundo quiere cautivarte o capturarte, te los va a robar. Y aquí es una oportunidad para saber cómo está nuestra vida espiritual, si realmente tenemos vida espiritual o tenemos una religión, si tenemos vida espiritual o tenemos una comunión perfecta con el Señor. Y si nos damos cuenta que realmente no hay en el templo nuestro, en nuestro corazón, no están esos elementos, quiere decir que el príncipe de este mundo ya nos robó esos elementos valiosos. Sin embargo, podemos levantarnos en el nombre del Señor, podemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, como lo hizo Daniel. No podremos cambiar lo que están peleándose los imperios de este mundo, el freno de las economías y todo lo que está pasando. No está en nuestras manos cambiarlo. Oremos a Dios para que estas cosas cambien, pero lo que sí está a nuestro alcance es proponer en nuestro corazón no contaminarnos con la comida del Rey, y sí alimentarnos de la palabra del Señor, de lo que Dios habla en nuestra vida. Ser personas diferentes, ser personas entendidas y ser personas que honramos al Señor. Bien, espero que esta palabra te haya dado un poco de luz y nos ayude a comprender cosas tan importantes y tan sencillas que son la palabra, la oración, el corazón para Dios, la vida espiritual profunda, porque de ahí dependen muchas cosas. Padre, yo te doy gracias por cada persona que me está aquí escuchando. Señor, yo te pido que la revelación de tu palabra llegue a nuestros corazones. La luz de tu palabra alumbre nuestros corazones. En medio de este mensaje que acabo de compartir, Señor, que tiene tantas cosas que pudieran ser sencillas, pero a la vez complicadas, yo te pido que, Señor, nuestro entendimiento sea abierto. Yo te pido, Señor, que nuestro entendimiento se abra para comprender la importancia de, en medio de un mundo que está en tinieblas, tener una vida profunda contigo, Señor. Que así como Jesús oró por sus discípulos diciendo, ellos están en el mundo, pero no son de este mundo. Y así como Jesús dijo, ya viene el príncipe de este mundo y él no tiene parte en mí. Y de igual forma que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, sino que es un reino eterno, es un reino diferente. De igual forma nosotros podamos tener este entendimiento. Y que no importa quién reine en este mundo, que en nuestros corazones reines tú, Padre. Que no importa si el príncipe de este mundo manipula mundos enteros, manipula naciones enteras y manipula la educación, los gobiernos y todo, nosotros sepamos que reinas y gobiernas sobre nosotros, que nuestro corazón te pertenece a ti, que sobre nosotros alumbra tu luz, que sobre nosotros alumbra, Señor, tu palabra, tu verdad, que solamente el que puede traer luz al mundo eres tú. Espíritu Santo, la palabra nos enseña que tú eres el que convence al mundo de pecado. La palabra nos enseña que tú estás en operación en el mundo, impidiendo que el anticristo gobierne. Porque el reino del anticristo va a provocar una persecución a muerte contra la iglesia. Pero tú estás deteniendo mientras tengas a tu iglesia aquí en la tierra. Tu palabra dice que cuando la iglesia sea arrebatada, también el Espíritu Santo será arrebatado. Y entonces el gobierno mundial del anticristo se va a establecer, lo cual quiere decir que todavía, Señor, todavía estamos como iglesia haciendo una función en esta tierra. Permítenos ser
la sal de esta tierra. Permítenos ser la luz de este mundo, porque tenemos a Cristo en nuestros corazones, porque tenemos la verdad de Dios en nuestros corazones, y el mundo seguirá avanzando la maldad en ellos, pero sabemos que todos los que te busquen, que todos los que enciendan sus lámparas, Señor, estarán guardados en el hueco de tu mano, porque esa fue la oración de Jesús. La oración de Jesús fue: Señor, líbralos del mal, líbralos del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos en el mundo, pero Dios nos guarda. Hay imperios que están gobernando, el príncipe de este mundo a través de ellos, pero sobre nosotros reina Jesús, sobre nosotros reina Dios. Y esta es nuestra esperanza, y esta es nuestra fe, y esta es nuestra convicción. Yo te pido que impartas fe, impartas paz a todo aquel que está escuchando este mensaje. Yo te pido, Señor, que los cielos se abran para que en medio de un mundo en tinieblas tu luz resplandezca sobre todos aquellos que confiamos en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Por favor, te pido que pongas ahí amén, amén y amén. Si estás de acuerdo en que necesitamos que el Señor guarde nuestra vida en este mundo lleno de tinieblas. Y antes de cerrar, aprovecho para invitarte a nuestra página Centinelas en el Muro, donde las 24 horas del día hay lectura de la palabra. Cada media hora hay un equipo fresco que entra a leer un capítulo de la palabra y a interceder. Ya tenemos 7 días continuos de estar intercediendo las 24 horas, leyendo la palabra. Ya tenemos más de 13 libros leídos de las Escrituras, y para el 21 de mayo, si Dios le permite, habremos leído toda la Escritura online, y estaremos intercediendo. Estamos intercediendo a favor de las familias, a favor de las personas, a favor de las ciudades, de las naciones, de la iglesia. Únete a nuestras transmisiones. Proponte el desafío de hacerlo por lo menos 1 hora diaria, a la hora que mejor se te acomode, en la mañana, en la tarde o en la noche, en la madrugada. Siempre encontrarás personas ahí intercediendo. Te animo a que formes parte, que entres a las páginas Centinelas en el Muro, le das y compartas las transmisiones para que tus amigos en Facebook puedan ver esa publicación y también conectarse a nuestras intercesiones, para que seamos cada vez más centinelas intercediendo en el muro a favor de nuestras ciudades. La Escritura dice en Ezequiel, el libro de Ezequiel, si no me equivoco, el capítulo 22, señala que cuando la tierra estaba llena de violencia, los sacerdotes y los profetas estaban corrompidos y los líderes estaban corrompidos. Dice la palabra que el Señor buscó entre los hombres quien hiciera vallado a favor de la tierra, quien se pusiera e intercediera por la tierra. Hay una versión que dice quien levantara el muro de justicia, quien levantara ese muro de justicia. Buscaba un justo que levantara el muro de justicia para que el juicio no llegara sobre la tierra, pero no encontró a nadie. Es lo que dice Ezequiel 22. Busqué quien hiciera un vallado, quien levantara un muro, pero nadie se levantó. Gracias a Dios, hoy hay un buen equipo de centinelas y de intercesores pidiéndole a Dios misericordia, porque la palabra de Dios dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, y es verdad que como personas hemos transgredido los mandamientos de Dios y el juicio de Dios va a hacerse caer. Sin embargo, podemos pedir misericordia, y la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que te animo a que participes de estas transmisiones en el Muro. Entra a esa página, dale like y comparte las transmisiones, y sobre todo acompáñanos un tiempo. Que tengas un buen día y que el Señor te bendiga.